Entonces, en la ley de Gauss nos vamos a encontrar con lo siguiente. Nos vamos a encontrar con un concepto que puede ser foráneo para algunos de ustedes, que es una integral de superficie. Vamos a definir en estas asesorías vamos a definir integral de superficie y vamos a definir integral de volumen. Entonces, la integral de superficie del producto punto entre el campo eléctrico y el diferencial de área a una superficie es igual a la carga encerrada por esa superficie sobre epsilon sub cero. Entonces, ahora, cuando nosotros, y que eso está en el programa, cuando nosotros hacemos, digamos, un cambio, esta se llama la ley de Gauss en forma integral. Es ley de Gauss. Cuando nosotros pasamos de la ley de Gauss en forma integral a la ley de Gauss en forma diferencial, tenemos que aplicar el teorema de la divergencia que en clase discutimos, que eso ustedes lo ven en el curso del multivariable al final del curso. Y entonces queda de la siguiente forma. Esto ya más o menos lo vimos las clases pasadas, pero en forma conceptual. La divergencia del campo eléctrico es igual ¿a quién? A la densidad volumétrica de carga, que eso no lo hemos visto todavía, sobre epsilon sub cero. Pero para que esto sea posible, nosotros debemos de poder calcular la carga total encerrada por esa superficie S como la carga encerrada igual a la integral triple de ρ por diferencial de volumen sobre un volumen V que está acotado por esta superficie S. Entonces, digamos, acá el curso se pone interesante desde el punto de vista matemático, ¿cierto? Y esto es una cosa que no tiene, es decir, no hay una forma menos complicada de entender la ley de Gauss. Ese es el problema, ¿cierto? La ley de Gauss es una consecuencia natural que surge de la aplicación de la teoría de el cálculo multivariable a los problemas de la gravedad y el electromagnetismo. Principalmente a los problemas de la gravedad, es decir, por ahí comenzó la cosa. Pero digamos que los problemas de la gravedad no son tan, eh, eh, no mostraron o no se manifestaron de una forma tan como, como electromagnetismo, ¿cierto? Entonces, esto es en lo que se refiere a la ley de Gauss. Ahora, el teorema de la divergencia del que les estoy hablando es este. Teorema de la divergencia de Gauss. Dice lo siguiente, la integral triple, que es básicamente una integral de volumen, de la divergencia de un campo vectorial. Ustedes ya saben qué es la divergencia de un campo vectorial, eso ya lo vimos. Por el diferencial de volumen es igual a la integral doble sobre una superficie cerrada S que está acotada por el volumen, o más bien una superficie cerrada S que acota un volumen V de el producto punto entre ese campo vectorial y el diferencial de área a una superficie. Nosotros vamos a tener que más o menos, digamos, que profundizar en cada una de estas cosas para poder hacer trabajos con la ley de Gauss. Y como les dije hoy en clase, los ejercicios de la ley de Gauss, ambos ejercicios ya están diseñados. Tanto el ejercicio, ahí tengo diseñados dos ejercicios. Lo que falta definir es qué ejercicio va en qué parcial. Si el ejercicio 1 va para el parcial del C o para el parcial del O. O si el ejercicio 2 va para el parcial del O o para el parcial del C, ¿cierto? Entonces, eso es lo único que nos falta definir. Bueno,
Ahora, para nosotros, oh, falta una cosa. Entonces, en el segundo corte también vamos a ver el tema de potencial eléctrico. Este es un tema matemáticamente menos espinoso, pero digamos que tiene su encanto desde el punto de vista de los campos vectoriales, ¿cierto? Entonces, el potencial eléctrico, entonces nosotros decimos una cosa. Cuando un campo es conservativo, que esto es una cosa que ustedes deberían de acordarse de su curso de mecánica, entonces estudien fuerzas conservativas. Eso fue una de las cosas que discutimos el primer día de clases con electromagnetismo. Es campo conservativo. Cuando un campo vectorial es conservativo, un campo vectorial es conservativo cuando el campo vectorial está asociado con una fuerza que no produce trabajo en una trayectoria cerrada. Entonces, el trabajo en una trayectoria cerrada que realiza una fuerza conservativa F para desplazar una masa a lo largo de una trayectoria cerrada es igual a cero. Entonces, y entonces aquí es donde entra, digamos, una parte que puede ser también foránea para nosotros, que es el diferencial de línea. Si uno tiene una trayectoria en el espacio, el diferencial de línea es un pequeño elemento que describe el camino que se está recorriendo. Esto sería un diferencial de línea, por ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo el plano X, Y, un diferencial de línea ahí podría ser, por ejemplo, este diferencial de línea sería de X. De X es un diferencial de línea, pero como el diferencial de línea es un vector, esto sería de X en Y. O esto, por ejemplo, sería acá de Y en J, ¿cierto? Entonces, los diferenciales de línea simplemente son un elemento diferencial o un pequeño elemento. Si uno divide la línea por donde se está desplazando en pequeños elementos, así como dividimos la barra en pequeños elementos, esos elementos llaman diferenciales de línea. Ahora, una consecuencia natural de que el trabajo sea conservativo, de que la fuerza sea conservativa, es que el trabajo, si usted necesita realizar trabajo para mover una partícula entre estos dos puntos, digamos que este es un punto A y este es un punto B, y usted puede mover la partícula de esta forma, la puede mover de esta forma, la puede mover de esta forma. Pueden haber infinitas formas en las que usted pueda mover esa partícula. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el trabajo necesario para yo desplazar una partícula desde A hasta B a través de cualquier campo que esté, digamos, en esta vecindad? Si la fuerza es conservativa, si la fuerza que usted tiene que aplicar para desplazar un objeto desde A hasta B es conservativa, entonces el trabajo que realiza esa fuerza desde A hasta B es igual a la integral de línea entre A y B. Dice, es independiente de la trayectoria. Entonces, en este contexto del potencial eléctrico aparece lo que nosotros conocemos como la integral de línea. Ahora, muy posiblemente, o sea, las integrales de línea son integrales complicadas. Muy posiblemente una integral de línea no va a salir en un parcial, ¿cierto? O si es una integral de línea, simplemente es una integral de línea a lo largo del eje X para que el diferencial de línea simplemente sea de X, ¿cierto?
Entonces va a haber, digamos que una sobresimplificación del contexto, una sobresimplificación del contexto ahí en el que nosotros estamos trabajando. Una última cosa sobre potencial eléctrico que nosotros podemos decir es que si un campo es conservativo, si un campo es conservativo, entonces este campo, digamos por ejemplo el campo eléctrico, si el campo eléctrico es conservativo, se puede expresar como el menos gradiente o el gradiente de una función que vamos a llamar potencial. Coloquémoslo así para que no quede como phi. Entonces, esto es una phi, pero es una phi mayúscula. Entonces, el campo eléctrico es igual a menos gradiente de una función potencial. Entonces, una parte interesante de la física que nosotros debemos de explorar acá es la siguiente. Esa función potencial es una función arbitraria. Es decir, usted puede demostrar que el campo eléctrico que usted sí puede medir con una carga puntual de prueba, el campo eléctrico es un observable, por lo menos en este contexto, es un observable. Y el campo eléctrico es un observable en este contexto, pero esa función phi no. Que esto es como una vaina un poquito extraña, porque, y esto, digamos que de alguna forma lo debieron de haber discutido en mecánica, ustedes vieron mecánica, lo que pasa es que en ese momento no hay, digamos, una posibilidad de que existan las herramientas matemáticas para poder tratar este tema. Entonces, esa es la dificultad. Pero esto es un tema de mecánica, en donde la energía potencial que ustedes vieron en mecánica es una función arbitraria. ¿Qué es lo que no es arbitrario? Lo que no es arbitrario es la diferencia de las energías potenciales. Pero energía potencial como tal, sí. Es decir, usted puede definir el cero de su energía potencial, ojo a esto para el parcial, donde usted quiera. Si usted, por ejemplo, digamos, usted tiene este acantilado acá, y usted tira una piedrecita desde el acantilado hasta abajo, usted está diciendo que la energía potencial que estaba almacenada en esa piedra se está convirtiendo en energía cinética. La energía potencial es igual, llamamos U, es igual a la masa por la gravedad por la altura. ¿Por qué esa es una función arbitraria? Porque se puede escoger una altura y definir acá cuál es el cero de esta energía. El cero de esta energía, digamos, es el piso. Pues escogió H igual a cero en el piso. Entonces la energía potencial es cero. Entonces, más sin embargo, usted puede hacer otra cosa. Usted puede definir el cero como este punto. Y entonces realmente cuando usted baja por debajo de ese punto, usted lo que tiene es una energía potencial negativa. ¿Cierto? ¿Cómo hace usted eso? Si esto es H1 acá, entonces usted define la energía potencial en este punto, usted la define como U2 igual a masa por gravedad por H2 menos H1. Y la energía potencial en el piso la define como U0 igual a masa por gravedad por H0 menos H1. Usted que H1 es mayor que H0, o sea que esa última energía potencial es negativa. Lo que importa, ¿qué es lo que importa? Es que la diferencia de las energías potenciales, U2 menos U0, sea igual a masa por gravedad que multiplica a H2 menos H1.
menos masa por gravedad que multiplica a H0 menos H1. Esto es igual a masa por gravedad por H2 menos masa por gravedad por H1 menos masa por gravedad por H0 más masa por gravedad por H1. O sea que esta se cancela con esta. Esto es igual a masa por gravedad por H2 menos H0. ¿Cierto? Entonces, me imagino que ustedes recuerdan esto más o menos de mecánica, que lo que importa es la diferencia de las energías potenciales más no la energía potencial como tal. La energía potencial es una función arbitraria. Por lo tanto, nosotros decimos en el caso de mecánica que la fuerza es conservativa si se puede expresar como el menos gradiente de una función U que llama energía potencial. Y por lo tanto el trabajo va a ser igual a la integral de línea entre A y B de la fuerza, producto punto con DL, integral de línea entre A y B de menos el gradiente de U producto punto con DL, es menos la integral de línea entre A y B, gradiente de U producto punto con DL. Bueno, los que están viendo multi, ¿cómo se llama? Eso que hay adentro de esa integral, ¿cómo se llama? Eso ya lo tuvieron que haber visto. ¿Se llama una derivada qué? Eso tiene un nombre, derivada. Va a tocar comenzar a caer el tablero. Uy, profe, independientemente, yo vi eso hace... No importa, invente alguna cosa. Derivada doble, profe. Del gradiente, profe. No, eso tiene un nombre especial. ¿Direccional? Perdón. ¿Cómo? Pues, profe, yo no me acuerdo muy bien, pero no es una direccional. Exactamente. Laura, perdón, Valentina, ¿qué iba a decir usted? No, pues estaba pensando porque usted dijo, no, pues diga a ver cualquier cosa, pero... Es como dijo Brian, es una derivada direccional. O sea que esa integral que nosotros tenemos ahí es la integral de una derivada. Y la integral de una derivada es la función misma, ¿cierto? Una integral de línea. Entonces, esto es una integral en una dirección en particular que está dictada por el diferencial de línea. Porque el producto punto es la proyección del vector en esta dirección en particular. Eso es lo que es un producto punto, ¿cierto? Eso lo vimos en el video introductorio sobre vectores. Entonces, por lo tanto, simplemente esa es la derivada de la energía en una dirección en particular. Por lo tanto, por el teorema fundamental del cálculo vectorial, esto simplemente es menos U evaluado entre A y B. Y esto es igual, cambiamos el signo, invertimos los límites, esto es U evaluado entre B y A. O sea que esto es UA menos UB. Y por el teorema de la energía cinética, esto simplemente es igual a la energía cinética en B menos la energía cinética en A. Esto solo se cumple cuando esa fuerza es conservativa. Si reorganizamos esto acá, entonces nos queda que Profe, UA, dime, ¿podría ir a la diapositiva anterior y quiero preguntarle algo? claro que sí, Adrián, un Bueno, segundo. en general, el gradiente, ¿qué nos vendría representando? Dado que a pesar de que estamos O sea, el integrando, gradiente, es como si desapareciera. me pregunta, es que pena, es que le interrumpí, no le alcancé a escuchar, me equivoqué, me disculpo, por favor, Ok, me repite. no hay problema. ¿Qué nos estaría representando a nosotros el gradiente si está dentro de la integral y luego cuando integramos, o sea, no hace nada prácticamente, desaparece, no sé. O sea, simplemente es como integrar una derivada, ¿cierto? Ok, Es exactamente eso, pero una derivada en una dirección en particular, ¿sí o no? Una dirección en particular. Eso es lo que es esa derivada, la derivada direccional. Ahora, el gradiente
lo que le dicta a usted es la dirección de la máxima, dirección en la que un campo escalar varía máximamente, o la dirección de la máxima variación de un campo escalar. Eso es lo que es un gradiente, ¿sí o no? Entonces, por lo tanto, esa derivada de ahí no es la dirección de la máxima variación del campo escalar U. Esa derivada simplemente es la variación en la dirección de L, que no tiene que ser la máxima, simplemente es la variación en la dirección de L, que es distinto, ¿cierto? Entonces, solamente Profe, la fuerza, dime. perdón, en la diapositiva en la parte de abajo donde está la energía de B y la energía de A, ¿no sería K menos KB? No, porque el teorema de la energía potencial, de la energía cinética, recuerde Laura, que el teorema de la energía cinética dice que el trabajo siempre es el cambio de energía cinética. Y el cambio es energía cinética final menos la inicial. O sea, la energía cinética final en el punto KB menos la inicial en el punto K. Pero por ese signo menos, entonces esto queda aquí UA menos UV. Y por eso, Laura, es que acá nosotros podemos expresar esto. ¿Cómo se llama esto, Laura? Esta relación de acá. Ya. ¿Cómo? No lo escuché, disculpe. No, no se le escucha. ¿Alguna persona que tenga alguna idea cómo se llama esa relación? Energía mecánica total. Eh, digamos que le voy a componer un poco pues la respuesta. Esa es la conservación de la energía mecánica. Listo. Ok. Porque la energía mecánica total, Laura, sería cualquiera de los dos lados de esa ecuación, ya sea UA más K o V más KB. Pero la ecuación como tal es la conservación de la energía mecánica. Pero iba como por ese lado, Valentín. Entonces, ahí solamente llegamos, naturalmente, cuando la fuerza es conservativa. Si la fuerza no es conservativa, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Lo que nosotros, si la fuerza no es conservativa, lo que nosotros tenemos es que esto va a ser UA menos V más la potencia disipada en un intervalo de tiempo particular igual a K menos KB. Pero como no hay potencia disipada porque es conservativa, entonces igual a cero. Listo. Entonces, de aquí que sacamos en claro, ¿qué tenemos que saber? O sea, que tenemos que saber integral de línea, ¿cierto? Ah, bueno, volvamos acá un segundo. Entonces, lo mismo en la parte eléctrica, esa función phi no es un observable, no es medible. ¿Qué es lo que es medible? La diferencia. Y la diferencia es una cosa que nosotros sabemos, conocemos muy bien. La diferencia de phi, ese delta phi, que es igual a phi sub b menos phi sub a, es lo que nosotros conocemos como voltaje. El voltaje es una diferencia de potencial. El potencial solo no es medible, más la diferencia sí. A ustedes les aparece esa pregunta en un quiz, esa pregunta digamos que viene con regalo, ¿sí o no? Entonces, es correcto hablar que el potencial eléctrico es medible.
La diferencia de potencial eléctrico es medible. Ambos son medibles. Tiene que decir, no, la diferencia de potencial eléctrico es medible. El potencial eléctrico no lo es. Entonces es una función arbitraria y lo arbitrario no es medible. Eso es como usted decir, la temperatura en la ciudad de Pamplona es arbitraria. Entonces esa arbitraria es la que usted quiera. O sea, ¿cómo la va a medir si es la que usted mismo la pone? No es una cantidad física. Entonces, ¿qué podemos sacar de acá? Necesitamos integrales de línea, ¿cierto? Necesitamos saber integrales de línea. Necesitamos saber el teorema de Gauss. Necesitamos saber integrales de superficie, integrales de volumen. Cuando nosotros tenemos una determinada distribución de carga, entonces nosotros tenemos que determinar cuál es la simetría del campo eléctrico en la distribución de carga. Me explico mejor. Si nosotros tenemos una carga puntual, el campo eléctrico, como nosotros vimos, va en todas las direcciones radiales. Por lo tanto, la simetría del campo eléctrico en una distribución de carga es radial. Esa es una simetría esférica. ¿Eso qué significa? Que si yo encierro la carga puntual usando una esfera, entonces el campo eléctrico va a ser igual en todos los puntos de la esfera. Lo que nosotros queremos es que el campo eléctrico sea igual en todos los puntos de la superficie, cuidado, de la superficie sobre la superficie con la cual estamos encerrando la distribución de carga. Para eso tenemos que conocer la simetría del campo eléctrico en ese sistema en particular. Por lo tanto, la ley de Gauss solo tiene sentido, por eso es que yo he insistido tanto en el concepto de simetría, solo tiene sentido cuando uno tiene una distribución de carga simétrica. Si la ley de Gauss, si la distribución de carga no es simétrica, la ley de Gauss es muy complicada de aplicar, muy difícil. Porque esta integral de superficie de E punto de A igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0, esa integral de superficie se vuelve muy difícil de calcular. Ahora, como para irnos adelantando un poquito a los menesteres de las cosas, el diferencial de área, si yo escojo, digamos, un pequeño parche de área en esa esfera, un parchecito, el diferencial de área es un vector. Esto es extraño porque uno nunca ha visto el área como un vector, ¿cierto? Es una vaina como un poco, digamos, es como es una antilógica para uno que el área sea un vector porque el área es simplemente la multiplicación de los lados de un cuadrado o algo así, ¿cierto? O pi r al cuadrado. Entonces, en este caso, el área es un vector diferencial y va definido hacia afuera de la superficie y es ortogonal a la superficie. Típicamente, cuando nosotros escogemos una superficie que tenga la misma simetría del campo eléctrico, de la carga que estamos encerrando con la superficie, típicamente el campo eléctrico y el diferencial de área son paralelos o antiparalelos, como lo son acá. Como el campo eléctrico va en dirección radial, desde la carga origen hacia afuera, como vimos en clase, entonces la dirección radial por definición es una dirección que es ortogonal a la esfera. Por lo tanto,
el campo eléctrico es ortogonal a la superficie de la esfera, lo mismo que el diferencial de área. Ergo, el diferencial de área y el campo eléctrico son paralelos. Por lo tanto, este producto punto, simplemente para esa esfera es la integral sobre la superficie cerrada, que esa superficie cerrada es una esfera de la magnitud de por la magnitud del diferencial de área, ¿cierto? Y como el campo eléctrico es constante en toda la superficie, usted lo puede sacar de ahí. O sea, usted lo saca de esa integral y le queda igual ¿a quién? A la integral sobre la superficie ese del diferencial de área. Y la integral de un diferencial de área simplemente es el área superficial de la superficie. O sea que esto simplemente es E por A. Vea, esta es una vaina que simplifica los cálculos de una manera tremenda, pues, ¿cierto? ¿Cómo sale de fácil esa integral? Simplemente sabiendo esos tres pasos. Ahora, lo que nosotros vamos a ver es que el problema con esto es que hay veces que usted solamente va a considerar cierta parte de la superficie, es decir, por ejemplo, un cascarón. Entonces, por ejemplo, este cascarón esférico. Que es, digamos, ese cascarón esférico es la mitad de la esfera. Entonces, en ese caso, digamos que esa integral hay que hacerla con cautela. Eso es lo que nosotros vamos a ver. Lo que nosotros vamos a ver en este momento es cuáles son las herramientas que nosotros podemos utilizar cuando conocemos la simetría de una distribución de carga. Y esas herramientas muy preciadas en la física, supremamente preciadas, y que las cosas con esa vaina salen, salen de una sencillez indescriptible. Se llaman coordenadas curvilíneas. Entonces, las coordenadas curvilíneas son sencillamente otra forma de representar un punto, ya sea en el plano o en el espacio, que eso nosotros lo vimos en las primeras clases. Estamos viendo el repaso de vectores. Entonces, dos dimensiones. Las coordenadas curvilíneas son coordenadas polares. Tres dimensiones. Las coordenadas curvilíneas son coordenadas esféricas. Coordenadas cilíndricas. Y ahí comience a contar de ahí para abajo. Todas las que usted quiera. Coordenadas hiperboidales, esferoidales achatadas alargadas, esferoidales achatadas acortadas, coordenadas paraboidales cilíndricas, paraboidales circulares. Bueno, digamos que eso solo tiene aplicación en el contexto de la física teórica. En el contexto de la ingeniería, a no ser de que sea un contexto muy particular, típicamente nosotros solamente hablamos de coordenadas esféricas y coordenadas cilíndricas. Yo no conozco ningún libro de ingeniería que le explique a uno una vaina distinta a esa. Pero libros de física sí, los que usted quiera, ¿cierto? Entonces, nosotros nos concentramos, en esta parte del curso nos concentramos en distribuciones de carga que tienen simetría esférica y distribuciones de carga que tienen simetría cilíndrica. Les coloco un ejemplo. Un átomo tiene aquí el núcleo. Y resulta que, como yo les expliqué a ustedes, es el núcleo del átomo. El electrón, desde el punto de vista más realista, no orbita
no orbita el núcleo como una partícula, sino como una onda. Ahora, nosotros simplemente sin usar teoría de ondas, sino que utilizando la ley de Gauss, podemos llegar a una conclusión importante sobre esto. Que el electrón es como si fuera una densidad volumétrica de carga sobre una esfera. Y nosotros podemos hallar esa carga total del electrón usando la densidad de carga sobre ese átomo, por ejemplo. Entonces, en este caso es útil utilizar coordenadas esféricas porque el átomo, la distribución electrónica de un electrón alrededor de ese átomo tiene simetría esférica. Ahora, eso no siempre es cierto, eso es cierto para algunos átomos, por lo menos es cierto para el átomo de hidrógeno, ¿cierto? Es por lo menos para el átomo de hidrógeno es cierto. Entonces, bueno. A ver. Entonces, primero lo que nosotros deberíamos de considerar, por ejemplo, las coordenadas polares. Las coordenadas polares dentro de algunas aplicaciones que tienen, digamos que son útiles para multiplicar y dividir números complejos, por ejemplo. Nosotros a medida que vamos avanzando en el curso vamos a ir viendo los números complejos, entonces coordenadas polares. Nosotros de alguna forma ya hemos discutido el tema de coordenadas polares, digamos que hasta la saciedad en el curso, cuando definimos el seno y el coseno para sumar vectores. ¿Qué es una coordenada polar? Si usted tiene, por ejemplo, un punto, este punto de acá, ese punto no está representado hasta que usted no le asigna un sistema de coordenadas. Le voy a colocar un ejemplo. Digamos que usted en Pamplona, todos conocemos Pamplona, la única ciudad que todos conocemos es Pamplona, la única ciudad que tenemos en común, ¿sí o no? Entonces, si yo a ustedes les digo, o les quiero dar la dirección, les digo cómo llegar desde el batallón de Pamplona hasta la Universidad de Pamplona, entonces ustedes van a decir, vea, simplemente coja derecho, yo no sé cómo es que llama Javía, pues, yo cojo derecho y paga por todo el centro, ¿cierto? Entonces uno va derecho, 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 y por allá llega una parte y gira, no sé, 3, 4 cuadras a la izquierda y después sube, le dice a la persona, suba unas 5 cuadras y ahí llega a la Universidad de Pamplona. Usted le está diciendo, ahí usted le está dando a la persona una coordenada rectangular de la Universidad de Pamplona con respecto al batallón. Le está diciendo, vea, vaya hacia aquí derecho por el eje X hasta X igual a X sub 0. Cuando usted llegue a X igual a X sub 0, entonces coja paralelo al eje Y hasta Y igual a Y sub 0. Y cuando llegue a Y igual a Y sub 0, entonces suba 5 unidades en Z hasta llegar a Z sub 0. Lo que usted le está diciendo a la persona ahí es que usted lo está ubicando en un punto X sub 0, Y sub 0, Z sub 0. Pero usted podría hacer otra cosa. Usted simplemente le dice, vea, usted váyase. La Universidad de Pamplona queda a 50 metros de acá, a un ángulo tal sobre el eje X, con respecto al eje X, y a un ángulo tal sobre el piso. Le da 3 coordenadas. Lo que usted está haciendo es que le está dando la coordenada a esa persona de la Universidad de Pamplona en términos esféricos, ¿cierto? Realmente un punto solo es un punto hasta que usted lo representa.
Este punto solo es XY hasta que usted le asigna la proyección sobre el eje X y la proyección sobre el eje Y. Pero digamos que eso simplemente es algo como imaginario. ¿A qué me refiero yo? Bueno, me refiero más que todo al hecho de que ustedes también podría decir, vea, en vez de eso, váyase del origen hacia el punto, hay una distancia de R metros. Y esa distancia está a un ángulo θ del eje X. Esa coordenada de ahí se llama una coordenada polar. Y nosotros sabemos que R al cuadrado es igual a X cuadrado más Y cuadrado. Sabemos que θ, la tangente de θ, así es como se da θ, es igual a Y sobre X. Sabemos que X es igual a R cos θ. Sabemos que Y es igual a R sin θ. Lo que yo acabo de hacer ahí es escribir las ecuaciones para pasar de XY a R y θ y de R y θ a X y Y. No dice nada más. Entonces, en las coordenadas polares, digamos que hay cosas interesantes. Por ejemplo, con los números complejos. Cuando usted va a multiplicar dos números complejos, en vez de usted ponerse a multiplicar, o sea, ¿qué es un número complejo? Entonces, a ver, número complejo. Número complejo simplemente es un número z, que tiene una parte real que es x y una parte imaginaria que es y, que va multiplicada por el número complejo y. Y esto sale del hecho de lo siguiente. No hay ningún número que elevado al cuadrado es un número negativo, ¿cierto? Entonces usted dice, vea, menos 2 al cuadrado es 4. Bueno, entonces por ahí no es la cosa. Ah, pero de pronto un número impar, ¿cierto? Menos 3 al cuadrado es 9. No, tampoco es por ahí. Entonces digamos, pero si usted define lo siguiente, si usted define, por ejemplo, 2i al cuadrado, y esto es 4i al cuadrado, ¿cómo es posible que ese número sea negativo? Es posible que ese número sea negativo si i al cuadrado es menos 1. Por lo tanto, a alguien se le ocurrió, de hecho a Gauss, el de la ley de Gauss, se le ocurrió definir ahí como la raíz de menos 1. Y ese es este i de acá. Entonces, un número complejo, para poderse representar, necesita un par de coordenadas. No solo se puede representar como un número real, que es simplemente un número. El número complejo necesita la parte real y la parte imaginaria. Obligatoriamente. Entonces, por ejemplo, z puede ser igual a 5 más 4i. Este es un número complejo cuya magnitud es igual a la raíz de 4 al cuadrado más 5 al cuadrado. O sea, esto es que 16 más 25 es 39, ¿cierto? O sea, la raíz de 39. Y cuyo ángulo es, o argumento, se llama el argumento del número complejo, el θ. Es simplemente el arco cuya tangente es el número complejo y que representa la y sobre x, o sea, 4 sobre 5. ¿Cierto? Eso es lo que es un número complejo. Ahora, nosotros vamos a multiplicar el número complejo. Si nosotros nos ponemos a multiplicar el número complejo en términos de las coordenadas rectangulares x y y, digamos que no es muy divertido. De pronto con 2 podría estar bien. Yo quiero multiplicar, saber cuánto es z1 por z2. Entonces, ¿cuánto es eso? Eso es x1 más y por y1 por x2 más y por y2. Entonces igual a x1, x2 más y1, x2
más I x1 y2 más I al cuadrado y1 y2. Esto es igual a x1, x2. Ese I al cuadrado es menos 1. O sea que esto es menos y1, y2. Más I que multiplica a x1, y2 más x2, y1. Por lo tanto, esta es la parte real del producto de esos números complejos. Esta es la parte imaginaria. Hasta imagínense multiplicar 20 de estos números así. No, qué dolor, ¿sí o no? Pero resulta que si uno hace una representación polar para ese número complejo, y ahí es donde las coordenadas polares, digamos, son poderosas. Entonces usted dice, vea, Z simplemente es un radio o una distancia desde el origen. Digamos, Z1 es simplemente un R1 por E a la I teta 1. Y Z2 simplemente es igual a R2 por E a la I teta 2. Entonces, ¿cómo queda Z1, Z2? Queda igual a R1 por E a la I teta 1 por R2 por E a la I teta 2. Es igual al producto de las magnitudes de los números complejos por E a la I teta 1 más teta 2. O sea, este es un nuevo número complejo con magnitud de R1 por R2 a un ángulo teta 1 más teta 2. O sea, cuando yo multiplico números complejos, realmente el argumento es la suma de los ángulos. Supremamente breve. Lo mismo cuando lo estoy dividiendo. Z1 sobre Z2 es igual a R1 por E a la I teta 1 sobre R2 por E a la I teta 2 es igual a R1 sobre R2 por E a la I teta 1 menos teta 2. O sea, cuando yo estoy dividiendo números complejos, divido las magnitudes y resto los ángulos. Entonces, vamos a hacer un ejemplo con ese E a la I teta 1. Perdón, E a la I teta. Es serie de Taylor. A ver, ¿cuál es la serie de Taylor de la exponencial? ¿Quién me recuerda? A ver, ¿a quién le preguntamos? Fx igual a la sumatoria de n menor que 0 a más infinito. Igual. Sí, pero específicamente para la exponencial no, pero muy bien. Comience por ahí, pues. Hágale, Laura. F de x igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta más infinito. ¿De qué? De d a la n de fx sobre dx a la n. Bueno, yo le agregaría esto. 1 sobre n factorial por la derivada enésima de f de x con respecto a x, ¿cierto? Por X x menos menos a la n, ¿cierto? Esa es la serie de Taylor para una función cualquiera alrededor de x igual a A. Más sin embargo, para la exponencial, entonces digamos que esto cambia ligeramente, ¿cierto? ¿Cómo cambia esto para la exponencial? Entonces, se dice que e a la x es igual a la suma desde n igual a 0 hasta más infinito de x a la n sobre n factorial. Porque la derivada de la exponencial siempre es la misma exponencial, ¿sí o no? Usted la puede dar n veces, sigue siendo la misma exponencial. Y la reemplaza, si en x igual a, si es igual a 0, e a la 0 es 1. Entonces, esa derivada simplemente se va. Y queda esta es la serie de Taylor más sencilla de sacar, la sacamos ahí en 2 minutos. Ahora, si yo tengo la exponencial,
ejemplo, ¿qué tal que yo tenga esta exponencial? E a la I teta. La voy a expandir en series de Taylor. ¿Cierto? Entonces, esto es un ejercicio que todo ser humano debería hacer alguna vez en la vida. Entonces nosotros lo vamos a hacer. E a la I teta, entonces será igual a la suma desde n igual a 0 hasta más infinito. ¿Cierto? De I a la n, teta a la n, sobre n factorial. Ahora, nosotros, ¿qué tenemos que saber para poder hacer eso? Nosotros tenemos que, si nosotros comenzamos a expandir, entonces para n igual a 0 eso vale 1, ¿sí o no? Para n igual a 1 esto vale I teta. Para n igual a 2 esto vale I al cuadrado, teta al cuadrado, sobre 2 factorial, que es 2. I al cubo, teta al cubo, sobre 3 factorial. Más I a la 4, teta a la 4, sobre 4 factorial. Vamos a seguir. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde hacemos esa suma? ¿Sí? Por hasta 20, ¿sí o no? I a la 4, teta a la 4 sobre, perdón, I a la 5. A las 5. Sí. Teta a la 5 sobre 5 factorial. Sigamos. ¿Hay tiempo, sí o no? Mentira, ya me cansé. Dejemos ahí. Entonces, ahora, para nosotros poder expresar eso de alguna forma, vamos a hacer una cosa. A ver. Vamos a separar eso que tenemos ahí en par e impar. Entonces vamos a coger las partes pares. Entonces, ¿cuáles son las partes pares? 1 es par. Esta es par, esta es par, esta es par. ¿Cierto? Nos queda 1 más I al cuadrado teta al cuadrado sobre 2 factorial más I a la 4 teta a la 4 sobre 4 factorial más I a la 6 teta a la 6 sobre 6 factorial. Profe, qué pena, ¿a qué se refiere con los pares? Sí, Pues, eso le iba a preguntar, porque entra uno ahí. porque 1, cualquier número a la 0 da 1, ¿cierto? Cualquier número a la 0 da 1. Digamos que usted tiene a la 0. Esto es igual a 1. ¿Cuál es la definición de un número par? La definición de un número par es que es exactamente divisible por el 2. Y si usted divide 0 entre 2 da 0. O sea que el 0 es un número par. Ahora, el 0, realmente, pues si le preguntáramos a alguien que sepa de esto. Mi papá, por ejemplo, dice que el 0 no es un número, sino que es una ausencia de número. Entonces, digamos que en ese sentido, pero el 0 por definición entra dentro de los números pares. Los números pares son el 0, el 2, el 4, el 6. Y los impares son el 1, el 3, el 5, el 7. Entonces, esto es como si fuera I teta a la potencia de 0, ¿sí o no? Entonces acá Adrián, dice que Adrián, ¿cómo es que se llama? Adrián no, se me olvidó, Brian. Entonces, yo estoy separando las potencias pares, Brian, y las potencias impares. Estas son las potencias impares. Y teta, y al cubo, teta al cubo sobre 3 factorial. Y a la 5, teta a la 5 sobre 5 factorial. ¿Sí o no? Es más, y a la 5, teta a la 5 sobre 5 factorial. Perdón, hay que comenzar. Y teta. Más i al cubo, teta al cubo sobre 3 factorial. Más i a la 5, teta a la 5 sobre 5 factorial. ¿Cierto? Entonces,
más i a la 7 teta a la 7 sobre 7 factorial. Puntos suspensivos. Ahora, la primer serie, pues nosotros podemos ver, vean. La i va de 2 en 2, ¿sí o no? Y la teta también va de 2 en 2. Entonces esa primer serie la podemos expresar como la sumatoria desde n igual a 0 hasta más infinito de i a la 2n por teta a la 2n dividido 2n factorial. Y la de abajo la podemos expresar como más la suma desde n igual a 0, ¿sí o no? Hasta más infinito, esta va y al cubo, y ahora sí entonces podemos hacer lo siguiente. Digamos que esto es m, no n, sino m. Y, vale, cuidado esto, a la 2m, 2m va a ser un número par para cualquier m. Para convertirlo en impar, para que me dé i al cubo y a la 5 y a la 7, tengo que sumarle 1. Lo mismo acá, teta a la 2m más 1 sobre 2m más 1 factorial. ¿Cierto? Entonces, en esencia, eso es lo que yo tengo ahí. Ahora, otra forma de nosotros escribir esto puede ser la siguiente. Entonces vamos a ver una cosa. Nos podemos decir que esto es igual a acá. No escucho bien. ¿Puede repetir si es tan amable? Venga, si no se le escucha nada, no le escuché. ¿Me puede escribir por el chat, por favor, entonces? O intente ahí otra vez, Jorge. Intente a ver si se le escucha. Bueno, entonces apenas puede hablar, Jorge, me avisa para... Listo, entonces esto sería igual a la suma desde n igual a 0 hasta más infinito. Y a la 2n por propiedades es ¿qué? Es i al cuadrado a la n por teta a la 2n sobre 2n factorial. Entonces, más, ¿qué tenemos acá? Esto es la suma desde m igual a 0 de i a la 2m por i, ¿cierto? Que eso sería i a la 2m más 1 por teta a la 2m más 1 sobre 2m más 1 factorial. Entonces, la primera parte sería la suma desde n igual a 0 hasta más infinito. Y al cuadrado es menos 1. Ya que esto es menos 1 a la n, teta a la 2n sobre 2n factorial. ¿Cierto? Más, hagámoslo de todo en amarillo. Suma desde m igual a 0 hasta más infinito de i al cuadrado todo a la m. Ese i que había acá lo saco para afuera de la suma. Esto es teta a la 2m más 1 sobre 2m más 1 factorial igual a la suma desde n igual a 0 hasta más infinito de menos 1 a la n teta a la 2n sobre 2n factorial más i por la suma desde m igual a 0 hasta más infinito de menos 1 a la m teta a la 2m más 1
sobre 2m más 1 factorial. Esto acá, esta es una serie de Taylor conocida. Esta es la serie de Taylor del seno, perdón, del coseno de teta. Que es una serie par porque el coseno es una función par, ¿sí o no? Y esta serie de acá es la serie del seno de teta. Es una serie impar porque el seno es una función impar, o sea que esto es coseno de teta más i seno de teta. Hay mucha gente que dice que esta identidad que nosotros acabamos de demostrar es la más importante. Que es e a la i teta igual a coseno de teta más i seno de teta. Se llama la identidad de Euler. ¿Por qué dicen que es tan importante? Por lo siguiente. Si usted coge y escribe e a la i pi, esto le queda coseno de ¿quién? De pi. ¿Cierto? Más i seno de pi. Seno de pi es igual a 0 y coseno de pi es igual a menos 1. O sea que ¿cómo le queda esto? Esto le queda que e a la i pi más 1 es igual a 0. Y esta es una ecuación que contiene las 4 constantes más importantes de la naturaleza. O la 5 contiene la E, el número de Euler, el número complejo, el número pi, el 1 y el 0. ¿Cuáles son las 5 constantes más importantes de la naturaleza? Entonces, se dice que en esta ecuación hay, digamos que un poco de misterio escondido detrás de la ecuación, ¿cierto? Es como lo mismo pi. Pi es 3.14 puntos suspensivos. ¿Por qué pi está, vea, por qué será que a la gente, por qué querrá calcular a pi con más decimales? ¿Quién tiene una idea de eso? Esa es una vaina como muy extraña. ¿A uno qué le importa cuántos decimales tenga pi? ¿Qué aplicación tiene saber cuántos decimales tiene pi? ¿Será que eso sirve para algo o eso no le para nada? Profe, pero aplicación como en qué sentido? ¿Quién me pregunta? Yo, María Camila, pues yo más o menos lo que sabía es como para el área, para perímetros, para eso es Sí, pero importante. Pero no sé. digamos que para usted calcular el área y los perímetros con más exactitud. Pero, por ejemplo, las áreas y los perímetros que nosotros tenemos, con la cantidad de decimales que tiene pi. No creo... eh, Pues también alguna vez he escuchado que se escucha como que en estadística, ¿no? También en órbitas para satélites, si no estoy mal. Mm, en física también se aplica mucho, pero así con exactitud, por eso le preguntaba, profe, que pues... entonces, por ejemplo, no, esto tiene más... Hay un instituto en Canadá que se llama el Instituto Perimeter, que en español es perímetra. Perímetro. El Instituto Perímetro es un instituto que nace como un proyecto para calcular pi con más decimales. Ahora es un instituto de los institutos más importantes de física teórica del mundo, ¿cierto? Entonces, y ahora hace muchas cosas, pero nace con esa visión.
En ese instituto calculan pi con la más, digamos, de la forma más exacta posible, ¿cierto? 1492, 65, 359, bueno. Ese número es un número interesante porque ese número contiene todos los números de la naturaleza. El teléfono celular mío está ahí. En algún lado está. El número de seguridad social suyo está ahí. Su número de cédula está ahí. El código con el que usted lo identifica en la universidad está ahí. Su fecha de nacimiento está en ese número. Todos los números están ahí. Usted se imagina, digamos, que el potencial computacional que tiene calcular el número pi con todos los decimales. De un solo número, usted podría generar todos los números de seguridad social de un país o todos los números de célula de un país. O sea, el potencial de nosotros poder conocer pi con más decimales es realmente infinito. Ahora, me disculpan si me emocioné demasiado con ustedes, jóvenes ingenieros, que puede que esto no les importe ya mucho, la verdad, pero de pronto algún día, digamos que eso tiene una potencial aplicación en ingeniería de sistemas, o sea, uno no sabe, es muy posible, ¿sí o no? El número pi es un número interesante, realmente hay otros números, por ejemplo el número phi, que el número phi se manifiesta porque es un número que nos dice a nosotros que en las hojas, en esas hojitas verdes, la relación entre el tallo central y el tallo periférico es realmente un número exacto. Se llama el número de oro, ¿cierto? Se llama golden number. Entonces, que es otro número que también, digamos, a la gente le interesa conocerlo muchos decimales. Lo que pasa es que como el pi está asociado con la circunferencia, con esto y con lo otro, entonces, digamos que suscita mucha, ¿cómo decirlo? Suscita mucha, no, sería intriga, ¿cierto? Entonces, para nosotros tener una aplicación directa del número pi. Entonces, ahora para terminar la sesión y colocar las coordenadas polares un poco en contexto, vamos a hacer dos cosas cortas. Entonces, ya en la próxima sesión vamos a definir la integral en el plano polar. Eh, entonces, primero que todo, vamos a calcular la ecuación de la circunferencia en coordenadas polares. A ver. Entonces nosotros tenemos que la circunferencia en general. Bueno, voy a hacer un experimento acá. Sergio, Sergio Nicolás, ¿usted sabe cuál es la ecuación de una circunferencia con centro en la coordenada h, k? Eh, Creo que sí, espera. Pues no me la sé, o sea, la recuerdo, pero no me la sé en estos momentos. Creo que es x menos h sobre... Algo así, espera. X menos h, comencemos por ahí. ¿Qué más hacemos? Al cuadrado. Al cuadrado, muy bien, Luego y menos k. Al muy bien, cuadrado igual R al cuadrado. Al cuadrado. excelente. Esto era un pequeño experimento. Me gustó el resultado.
Entonces, esa es la ecuación de la circunferencia. Vamos a hacer una cosa. Vamos a coger y vamos a definir qué es lo que es una circunferencia, es decir, cómo llega uno a esa ecuación. La circunferencia es un número, perdón, es un punto que se mueve de forma tal que de su distancia a un punto fijo es siempre una constante. Lo que es una circunferencia. Eso es lo que yo les acabo de escribir ahí. Ese tipo de problemas se llaman en matemáticas, yo no sé cómo se llaman en español, pero en inglés se llama geometrical locus. Eso es un conjunto de problemas muy interesantes. Por ejemplo, a las personas que estudian telecomunicaciones, levante la mano a una persona de telecomunicaciones. ¿Va a estar Jorge o no? A ver quién veo por ahí de telecomunicaciones para que nos haga, para nos responda una cosa. A ver. Ah, ya sé. Adriana. Adriana, ¿usted por qué no levantó la mano? No, Adriana quedó dormida. Entonces, este tipo de problemas aparece una y otra vez en ingeniería, además que llaman geometrical locus. En la circunferencia es uno de esos problemas. En telecomunicaciones hay un problema muy interesante, que yo no sé si ustedes, los que estudian telecomunicaciones, lo han resuelto. Y es este. ¿Quién no conoce una antena parabólica? Pues, ¿sí o no? Pues todos conocemos una antena parabólica. Solucionemos esto por acá. Una antena parabólica, digamos que nosotros, por la intuición, vamos a pensar que tiene que ver con una parábola, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la definición? ¿Cuál es la definición de una parábola? Y por eso es que existen antenas parabólicas. La definición de una parábola, entonces, esto diría así: the geometrical locus of a parabola, no sé cómo dice en español. Entonces, como el locus geométrico de una parábola, que es la definición geométrica de la parábola, una cosa es la definición algebraica, la que uno conoce, ax cuadrado más bx más c. Esa es irrelevante, no importa. Es una consecuencia de la definición geométrica. Entonces, el geometrical locus de una parábola, o yo creo que eso se dice como la definición geométrica de una parábola es la siguiente. Todo rayo, y esto se puede demostrar. Si alguien de telecomunicaciones quiere que alguna vez le demuestre esto, me avisa. Yo le hago un videíto. Todo rayo paralelo al eje de la parábola. Digamos que este es el eje de la parábola. Todo rayo paralelo al eje de la parábola que entra a la parábola. Tiene un foco. ¿Cómo? Tiene un foco que refleja. Va por ahí la cosa, Adrián. No exactamente, pero va por ahí. ¿Sí? Entonces, estos rayos convergen a un punto si entran paralelos al eje de la parábola. Esos rayos convergen a un punto y se reflejan paralelos al eje de la parábola. Esto es lo que se llama un espejo parabólico.
Esto es la definición de una parábola. Una parábola es una curva cóncava que refleja los rayos que entran paralelos a ella, los refleja de forma paralela con la condición de que pasen a través de un punto que llama foco. Esta de acá se llama la distancia focal y es la misma distancia de acá que hay a una recta que se llama la directriz de la parábola. Esta de acá se llama distancia focal. Ese tipo de problemas se llaman geometrical locus, ¿cierto? Y el geometrical locus de la circunferencia, ese tipo digamos, de figuras, la parábola, la elipse, la hipérbola, se llaman secciones cónicas y fueron descubiertos por una de mis científicas favoritas, se llama Hipatía, una científica greco-egipcia de la época ptolomeica, muy interesante, y ella descubrió que cuando usted corta un cono desde diferentes, digamos, ángulos transversales, entonces va el corte del cono, el corte entre el plano, o la intersección entre el plano y el cono, van a ser parábolas, circunferencias, hipérbolas y elipses. Esas son las secciones cónicas, ¿cierto? Entonces, la circunferencia es un locus, que es un punto XY, este punto de acá, que se mueve de forma tal que su distancia a un punto fijo, siempre es constante. Vamos a decir que la distancia del origen al punto XY es R. Y vamos a decir que su ángulo es θ. Y vamos a decir que la distancia del origen al centro de la circunferencia es R0. Y que su ángulo es φ. ¿Sí o no? Entonces, si nosotros, digamos, que planteamos la situación de esa forma, entonces podemos decir lo siguiente. X menos h cuadrado más y menos k cuadrado. Entonces, esto es igual a ¿quién? Sería igual a x cuadrado menos 2xh más h cuadrado más y cuadrado menos 2yk más y cuadrado igual a r cuadrado. Reemplazamos polares. X es igual a r coseno de θ, o sea que esto es igual a r cuadrado coseno cuadrado de θ. Esto es menos 2r cos θ. H sería, perdón, H sería R0 cos phi, ¿sí o no? H cuadrado sería más R0 cuadrado cos cuadrado de phi, ¿cierto? Amor, ¿Cómo? profe, al final no es h cuadrado. Sí, sí, K cuadrado, K. K cuadrado. Gracias, Laura. Entonces, ahora más y cuadrado, que sería R cuadrado seno cuadrado de θ, menos 2R seno de θ, R0 seno de phi, más R0 cuadrado seno cuadrado de phi. ¿Sí o sí? Entonces, ¿cómo queda esto acá? Esto queda de alguna forma. A ver, esto quedaría. Entonces, R cuadrado factor de coseno cuadrado de θ más seno cuadrado de θ más R0 cuadrado factor de coseno cuadrado de phi más seno cuadrado de phi. ¿Cierto? Entonces, bueno, este R no puede ser igual a este R porque este R es el radio y es constante. Entonces tiene que ser una coordenada diferente a la coordenada polar. Lo mismo este de acá. Tiene que ser, por ejemplo, un A. De la circunferencia. Ahora, eso es menos 2R0, entonces esto es menos 2R por R0, que multiplica a coseno de θ, coseno de phi, más seno de θ, seno de phi. Igual a A cuadrado. Esto de acá,
es simplemente coseno de teta menos phi, ¿cierto? Entonces, esto es 1, esto es 1, por lo tanto, es r cuadrado más r0 cuadrado menos 2rr0 coseno de teta menos phi es igual a cuadrado. Esta es la ecuación de una circunferencia con centro en r0, phi en coordenadas polares. Listo. Esa es la ecuación de la circunferencia en coordenadas polares. Hay una forma de llegar a R, digamos que uno expresar, porque típicamente en coordenadas polares, entonces R es igual a una función de teta. Así como en coordenadas cartesianas Y es igual a una función de X. Entonces con esto vamos a trabajar la próxima clase con que R es una función de teta y vamos a construir la integral y la derivada. La derivada la vamos a utilizar en un ejercicio que les voy a dejar, ¿cierto? No va a salir en el parcial un ejercicio, digamos que de pronto un poquito complicado un parcial, pero sí se los voy a colocar como una de las tareas. Ya tienen los ejercicios en el Teams, en el muro del Teams, para que los comiencen a practicar. Esos son de la ley de Coulomb y campo eléctrico, o sea que esos ya deberían de saberlos hacer y más o menos, digamos, algunos de esos ejercicios ya los subí a YouTube, que son los ejercicios correspondientes a los parciales que ya los solucioné en YouTube y B, a un taller que les compartí donde están varios de esos ejercicios. Entonces, por favor, comiencen a trabajar esos ejercicios desde ya, los consignan en la bitácora y espero el tiempo que ustedes deben de poner para esos ejercicios, que son 11 ejercicios, pero es que muchos ya los hemos solucionado, es el próximo viernes. Entonces, háganlos para el próximo viernes, no se los va a revisar todavía, pero los escanean, los dejan en la bitácora y si los necesitan, cuando presenten el parcial del segundo corte, entonces me los muestran. Profe, saqué 2, muestren los ejercicios. ¿Para qué tanto? Los ejercicios. Profe, saqué 5. No, entonces chao. Profe, tengo una pregunta. Es que no me ha quedado muy claro. Por ejemplo, bueno, ya tenemos el archivo de los ejercicios, pero mediante las horas extracurriculares, pues vamos haciendo los ejercicios, ¿verdad? Algunos. Mm, No los podemos hacer todos porque no alcanzamos. Las próximas horas extracurriculares, Laura, son para colocarlos a punto con las matemáticas que necesitan para la ley de Gauss, ¿cierto? Que son cosas que yo asumiría que ustedes pueden estudiar solos y que tal vez ya hayan visto en cálculo multivariable. Pero entonces aquí en las asesorías vamos a aprovechar para verlas juntos, para hacer algunos ejercicios, hacer ejercicios sobre integrales de superficie, hacer ejercicios sobre integrales cónicas, ejercicios sobre integrales de volumen, ¿cierto? Entonces, vemos que eso es lo que vamos a hacer aquí en estas asesorías por las próximas 2 semanas. Después de las próximas 2 semanas vamos a comenzar a hacer los ejercicios de la ley de Gauss, que ya les habré dejado para que ustedes realicen. Y después, en las 2 semanas que vienen antes del parcial, ejercicios sobre potencial eléctrico. Listo. ah, ok. ¿Y lo de los quizzes iba normal como el primer corte? Si los quizzes siguen normal. La diferencia es que, como les había dicho Laura, ahora ya no voy a revisar, digamos que el quiz a mano. Te sacan lo que sacan. Listo. Que empiece el juego. Es como así. Eso sonó como Juego de Tronos, me asusté. No, eso sonó mejor como Saw. ¿Se lo ha visto? Sí, Exacto, sí. a El eso me del, refería. el del payasito ese. Ay, tiene 2 semanas. Ay. Oiga, Laura, venga, le hago una pregunta, pero ¿quién es el payaso? Yo. No, usted es el que pone las pruebas. Uy, Nosotros somos no. los jugadores. Oiga, pero qué comparación tan macabra. Esa mortandad que ahora. Se llama Juegos Macabros, por cierto. Sí, juegos Sí, sí, sí. macabros. Así en español se llama. De eso me pude dar cuenta. Entonces, bueno, chicos, ¿tienen alguna pregunta?